Primero hay que preguntarse qué es el capitalismo. El capitalismo, más que un sistema económico, es una totalidad, pues abarca todas las esferas de la sociedad. Para saber más de aquello tenemos que ir a sus orígenes, cuando tuvo su primer acercamiento con el mercantilismo, principalmente España cuando robó y acumuló las riquezas de América. Luego vino la Revolución Francesa, que estuvo a manos de los burgueses junto al proletariado, marcando un antes y un después de la burguesía y convirtiéndola en parte de la élite, bajo el alero de tres conceptos principales, como lo son igualdad, fraternidad y libertad. Luego el capitalismo avanzó de tal manera que su mayor reflejo fue la revolución industrial, específicamente la inglesa, donde se vio el gran avance que tuvo el capitalismo y cómo llegó a transformar la sociedad de la época con los burgueses a la cabeza. Volviendo al tema, hay tres actores principales en el capitalismo: el burgués, el proletariado y el consumidor. Hay tres áreas principales: política, sociedad y economía. Económicamente, la acumulación de capital de los dueños de los medios de producción. Todo es manejado por los burgueses, quienes tienen los medios de producción y adquieren un poder mucho más grande. La burguesía genera el orden por su poder, sistema económico, social y judicial. Estas relaciones forman una nueva forma de entender el mundo. El funcionamiento del sistema capitalista provocó que grandes pensadores de izquierda se comenzaran a cuestionar qué estaba fallando en el sistema. Principalmente Marx propone que el sistema capitalista no es más que la explotación del hombre por el hombre. Se genera dependencia. El burgués necesita que quien le trabaje y el proletario necesita producir, pero no tiene los medios para hacerlo. Ejemplo de cómo funciona el capitalismo. El burgués compra las máquinas y la materia prima. A cambio el trabajador le produce 3 sombreros. Uno es para el trabajador y los 2 para el burgués. Y así sucesivamente. Mientras más se divide el trabajo, más se acumula el capital. Una persona haciendo un auto trabaja más, por lo que se le paga más. 20 personas haciendo un auto trabajan menos tiempo, por lo que se le paga menos y produce mucho más. La democracia, según Lenin, es la forma más fácil para que perdure el capitalismo. El mercado necesita de las crisis para autorregularse. 1929, por ejemplo, la crisis de Wall Street. Surge Keynes, mayor participación del Estado, inyecciones estatales y también privadas. Este sistema perdura en el tiempo. Este modelo funciona hasta 1973 en Chile. Luego que Salvador Allende quisiera hacer reformas, Augusto Pinochet hace un golpe de Estado implantando el neoliberalismo, que es una especie de capitalismo reformado. El Estado se vuelve invisible, se fomenta a los privados. Pinochet empieza a segregar a la población. En 1979 ya había creado 17 nuevas comunas periféricas, sacando a los pobres del centro de la ciudad, solo dándoles casetas sanitarias y dejando que ellos se construyeran sus propias casas. Poco a poco fueron surgiendo distintos movimientos sociales, y cada uno con un fin en específico: educación, salud, AFP, etc. Pero nunca se han unido todos en una sola lucha, además de que estos movimientos solo atacan ciertas aristas del capitalismo y no van contra su esencia. Y ahora hablaremos de Tomás Mulián, sociólogo y cientista político chileno, quien durante el gobierno de la UP perteneció al MAPU y posteriormente de la dictadura tuvo un acercamiento con el Partido Comunista. Y analizaremos su libro Análisis de un mito. Tomás Mulián analiza el Chile actual como el gatopardismo, que demuestra que Chile, de la postdictadura, todo ha cambiado para que todo siga siendo exactamente igual. El escenario cambia, pero la esencia sigue. El miedo del individuo y de la masa como respuesta al terror de Estado. El Estado reprime todo tipo de manifestaciones en su contra. Chile es el país que Pinochet construyó, y eso deberá seguir siendo por el bien de Chile. La diferencia que distingue al Chile de ayer al Chile actual se refleja por lo menos a través de 2 vertientes claves: el tipo de ciudadano que forma hoy día la sociedad chilena y el tipo de democracia que se practica en el sistema político nacional. 2 tipos de ciudadanos existentes: el ciudadano que se considera ciudadano solamente en el hecho de ir a votar, y el ciudadano credit card, como lo dice Tomás Mulián, que es el encargado de ir a comprar y endeudarse. El más importante en un sistema neoliberal, que busca aparentar lo que no es. En cambio, en el sistema político actual está la democracia protegida. Una democracia que se basa en una constitución impuesta en dictadura donde lo primordial es que la gente olvide y siga para adelante. La revolución capitalista chilena se fundamentó en 3 mecanismos de dominación. Primero, el terror. Se tiene una política de Estado de reprimir toda manifestación ciudadana, principalmente con carabineros y fuerzas especiales, criminalizando los movimientos. Segundo, el del saber. Toda persona que no esté de acuerdo con el proyecto de país tiene que ser castigado. Finalmente, el de derecho, que se basa en una constitución ilegítima que le da poderes extraordinarios al presidente. Por ejemplo, declarar estado de sitio en cualquier situación compleja. Tomás Mulián nos dice: se necesita recordar, lo cual implica el valor de sobrepasar el cerco ideológico que ha sido impuesto en las conciencias de los chilenos. Se necesita recordar para poder reconstruir sin temor a estar negando nuestra esencia. Los modelos sociales se construyen, se acuerdan por medio de convenciones y para ello se discute, se proyecta, se confrontan ideas, un proyecto que se adapta a la sociedad.
Los estudiantes son la generación del cambio, las nuevas generaciones que buscan reposicionar la justicia social en este país. Deja espacio al recambio de protagonistas, a la aparición del escenario histórico de fuerzas nuevas. Vuelven a evidenciar que los consensos construidos a la espalda de los movimientos sociales y ciudadanos tienen fecha de término. Todos los partidos políticos de la concertación fueron transformistas y se dieron vuelta la chaqueta a su pinta, dejando sus bases de lado. Todo lo que antes mencionamos es capitalismo y cómo afecta a todos nosotros. Los jóvenes son el cambio.